La casa de campo se encontraba en las afueras de un pequeño poblado en el estado de Michoacán, México, a unos 20 kilómetros de la cabecera municipal. Fue construida en los años 40 por una familia de terratenientes, quienes eligieron aquel sitio por su cercanía al lago de Sirahuén, un lugar rodeado de leyendas locales sobre espíritus del agua y apariciones nocturnas. Los lugareños decían que, en el pasado, ese mismo terreno había sido un cementerio indígena purépecha, y que la construcción de la casa nunca debió hacerse allí. Documentos municipales de la época muestran que en 1941, durante las excavaciones para levantar los cimientos, se encontraron restos óseos humanos y piezas de cerámica prehispánica. El acta está registrada en el archivo histórico del municipio de Pátzcuaro. Con los años, la casa pasó de mano en mano. Hubo registros de al menos 3 familias que abandonaron la propiedad antes de los años 70, siempre sin dar explicaciones claras. Algunos documentos notariales muestran ventas rápidas y a bajo costo, lo cual ya levantaba sospechas. En 1986, la familia Ramírez López, compuesta por Enrique, padre, Marta, madre, y sus 3 hijos, Paola, 12 años, Diego, 9 años, y Camila, 5 años, compró la casa como un escape de la ciudad. Enrique, ingeniero, buscaba tranquilidad, y Marta veía en aquel sitio una oportunidad para criar a los niños en contacto con la naturaleza. El primer mes fue idílico. Paseos en bote por el lago, fogatas al aire libre, y noches tranquilas donde solo se escuchaba el viento entre los árboles. La familia incluso documentó su llegada con fotografías en blanco y negro, que hoy forman parte del archivo de un investigador local, Antonio Robles, que estudió el caso en los 2000. A partir de la tercera semana de estancia, comenzaron a ocurrir sucesos extraños. Ruidos inexplicables. Marta fue la primera en escuchar pasos en el piso superior cuando todos dormían en la planta baja. Luces en el lago. Paola relató en su diario escolar, documento que aún se conserva en manos de la familia, haber visto sombras caminando sobre el agua cerca de la medianoche. Olor a tierra húmeda. El pequeño Diego decía que, en las madrugadas, percibía un olor penetrante, como si alguien acabara de abrir una tumba dentro de la casa. Al principio, Enrique intentaba tranquilizar a su familia con explicaciones racionales. La madera crujía, el lago reflejaba luces de pescadores nocturnos, y los olores provenían de la humedad. Pero conforme los días pasaban, lo que era curioso empezó a volverse aterrador. En 1987, un vecino llamado Don Hilario, pescador y amigo de Enrique, advirtió a la familia que la casa no era buena. Hilario relató que, años atrás, había visto salir de esa misma construcción a una mujer vestida de blanco, que se desvaneció en el aire al llegar a la orilla del lago. Los Ramírez comenzaron a registrar algunos de los fenómenos en un cuaderno. 14 de febrero de 1987, Marta despierta con la impresión de que alguien le tocó el hombro. No había nadie. 2 de marzo de 1987, los niños dicen escuchar voces susurrando en la habitación compartida. Frases ininteligibles en un idioma extraño. 7 de abril de 1987, Enrique asegura haber visto, desde la ventana, a un hombre parado junto al árbol más cercano al lago. Al salir, no había rastro de nadie. Estas anotaciones forman parte del archivo que más tarde entregaron a los parapsicólogos que investigaron el caso. El ambiente comenzó a deteriorarse. Marta, normalmente alegre, empezó a sufrir de insomnio. Paola dejó de querer dormir en su cuarto y lloraba por las noches. Diego enfermó de una fiebre inexplicable que los doctores locales no lograban justificar. Enrique, cada vez más nervioso, instaló cerraduras nuevas y hasta colocó sal alrededor de la puerta principal, siguiendo consejos de don Hilario. Pero nada parecía detener lo que pasaba. Las noches se volvieron insoportables. Golpes secos contra las paredes.
puertas que se cerraban solas. Siluetas reflejadas en los espejos que desaparecían al voltear. Camila, la más pequeña, comenzó a hablar con su amiga del agua, una presencia que describía como una niña mojada que venía a jugar con ella desde el lago. El momento más fuerte de la primera etapa ocurrió en mayo de 1987. Marta relató que, mientras lavaba ropa frente a la ventana, vio claramente a una mujer de cabello largo y oscuro, con un vestido blanco empapado, que la observaba desde la orilla del lago. Creyó que era una visitante del pueblo, pero cuando salió corriendo para preguntarle quién era, la mujer se sumergió en el agua sin hacer ruido, desapareciendo de inmediato. Marta cayó desmayada. Al despertar, juró que la había visto sonreírle antes de hundirse. Tras la aparición de la mujer en el lago, la familia Ramírez ya no pudo vivir con normalidad. Marta cayó en episodios de ansiedad, Enrique comenzó a perder peso y a fumar compulsivamente. Los niños se negaban a dormir solos. El verano de 1987 quedó registrado en la memoria de todos. Paola, la mayor, aseguró que mientras dormía sintió que alguien le jalaba el cabello con violencia, y cuando despertó tenía mechones arrancados en la almohada. Diego empezó a tener pesadillas recurrentes en las que veía cuerpos flotando en el lago, todos con las cuencas de los ojos vacías. Camila, la pequeña, se volvió el centro del miedo. Ella insistía en que su amiga del agua venía cada noche a jugar con ella, mojaba la cama y le pedía que la siguiera al lago. Enrique intentaba negar lo que sucedía, pero los registros del cuaderno familiar muestran que, en julio de ese año, escribió con su puño y letra: "Esta casa no es nuestra, alguien más vive aquí". Marta está al borde del colapso. Los niños ven cosas que yo también empiezo a ver. No sé cuánto más resistiremos. Desesperada, Marta acudió al párroco del pueblo, el padre Agustín Morales, quien aceptó visitar la casa. Según las actas de la parroquia de Pátzcuaro, registradas en 1987, el sacerdote realizó una oración de bendición en la sala principal. Durante la ceremonia, los testigos recuerdan que las velas se apagaron solas y que se escuchó un fuerte golpe en la cocina, como si algo hubiera tirado todos los platos al suelo. Sin embargo, cuando fueron a revisar, la vajilla estaba intacta. El padre Agustín se negó a regresar después de aquella visita, limitándose a aconsejar que la familia abandonara la propiedad. En 1992, años después de los sucesos más fuertes, el investigador y periodista local Antonio Robles recopiló testimonios de la familia y de los vecinos. Según su informe publicado en la revista Misterios de México en 1993, la casa tenía un historial de múltiples abandonos inexplicables y apariciones ligadas al lago. Él mismo pasó una noche en la casa acompañado de 2 colegas. Robles documentó lo siguiente. Grabaron psicofonías, ruidos de origen desconocido en cintas de audio, donde se escuchaba una voz femenina susurrando el nombre Camila. Una cámara Polaroid captó una imagen borrosa de lo que parecía ser una mujer vestida de blanco en el pasillo. Uno de los acompañantes sufrió un desmayo repentino tras sentir que alguien lo empujó por las escaleras, aunque estaba solo. El informe fue entregado a la familia, quienes ya habían abandonado la propiedad en 1989. El punto más aterrador llegó el 15 de octubre de 1988. Marta lo relató en una entrevista posterior a un medio local. Esa noche, mientras todos dormían, Paola despertó gritando. Aseguraba que una mujer estaba parada al pie de su cama. Enrique encendió la luz y no vio nada, pero Diego, medio dormido, dijo: "Papá, está en el techo". Cuando miraron, vieron una silueta femenina oscura colgando boca abajo desde el techo, con los brazos extendidos hacia ellos. Al encender todas las luces, desapareció. En medio del pánico, Camila desapareció.
La buscaron desesperadamente hasta que Enrique la vio caminando hacia el lago, con los pies descalzos, como si alguien la guiara. La alcanzaron justo antes de que se adentrara en el agua. Ella decía entre sollozos: «Mi amiga me llamó, me dijo que me llevaría a jugar para siempre». Esa fue la última noche que durmieron en la casa. Al amanecer, recogieron lo que pudieron y abandonaron el lugar. En 1989, la familia vendió la propiedad a un precio irrisorio. El nuevo dueño, un empresario de Morelia, solo pasó allí 2 fines de semana antes de abandonarla y dejarla cerrada. La casa quedó deshabitada durante años, con ventanas rotas y muros cubiertos de hiedra. Vecinos del lago aseguran que hasta hoy, en noches de luna llena, puede verse la silueta de una mujer de blanco caminando por la orilla o de pie junto al ventanal principal de la casa. En entrevistas realizadas por Robles en los años 90 y principios de los 2000, la familia Ramírez confirmó que nunca lograron recuperarse emocionalmente de lo vivido. Marta desarrolló problemas nerviosos y fue tratada con ansiolíticos. Enrique sufrió un infarto en 1994, que algunos allegados vinculan al estrés y a la culpa de haber expuesto a su familia a la casa. Los hijos crecieron con traumas recurrentes. Paola rechazaba dormir en habitaciones con espejos, Diego evitaba nadar o acercarse a lagos, y Camila no volvió a hablar de su amiga del agua. El caso se convirtió en una de las historias paranormales más citadas en la región, pues hay registros escritos, fotografías y grabaciones que lo respaldan. El expediente de Antonio Robles concluye con una hipótesis. La mujer del lago sería un espíritu ligado a los restos encontrados en 1941, posiblemente de una antigua sacerdotisa purépecha o de víctimas sacrificadas en rituales de agua. Su fijación con Camila se debía a que los espíritus buscan heredar su tragedia a través de los más inocentes. Hasta hoy, la casa permanece en pie, tapiada y cubierta de maleza. Algunos exploradores urbanos que han intentado entrar han reportado lo mismo: olor a tierra húmeda, sensación de ser observados y, en ocasiones, la aparición de una mujer en los ventanales, mirando hacia el lago. Si te ha gustado este video, agradecería mucho te suscribas a este canal. Des like y compartas este video, así me ayudarás a seguir adelante. De antemano, muchas gracias por tu apoyo.